Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver cuándo una función es continua, cuándo es discontinua y qué tipos de discontinuidades puede haber. Para que una función sea continua, lo que tiene que ocurrir es que podamos dibujar esa función sin necesidad de levantar el lápiz mientras la estemos dibujando. Pero ¿cómo vemos eso una vez que tenemos la función escrita en una forma matemática? Bueno, pues lo que tenemos que analizar es su dominio. Si el dominio de esta función es todos los números reales, por supuesto esa función será continua. Pero también puede ser continua cuando su dominio sea un intervalo, o bien abierto o bien cerrado. En el caso de tener varios intervalos unidos por una unión, esa función no será continua, simplemente tendrá trozos continuos y distintas discontinuidades que son las que unen esos intervalos. En el caso de que tengamos funciones a trozos, tenemos que hacer algunos pasos para ver si esa función es continua o no es continua. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el dominio de cada uno de los trozos de la función para ver si por separado cada uno de los trozos es un trozo de función continua o discontinua. Una vez que tenemos esos dominios analizados, ya podemos saber si cada trozo es continuo o no es continuo. En el caso de que no sea continuo, esa función ya no será continua y a no ser que nos pidan la continuidad en un punto en concreto, no tendríamos que hacer nada más. Pero si cada uno de los trozos sí es continuo, lo que tenemos que hacer es analizar la continuidad en los puntos en los que el trozo de la función cambia. Y para analizar eso tenemos que seguir los siguientes pasos. Una vez que ya hemos hecho el dominio, como he dicho, empezamos ahora a hacer el límite por la derecha en el punto en el que cambia la función de un trozo al otro. Después lo que tendremos que hacer es el límite por la izquierda del punto en el que cambia la función de un trozo a otro. Y para terminar tenemos que hacer la función en ese punto, en el punto que estamos analizando, es decir, el punto en el que cambia la función de un trozo a otro. Una vez que tengamos límite por la derecha, límite por la izquierda y función, tenemos que ver qué resultado hemos obtenido. En el caso de que tanto el límite por la derecha como el límite por la izquierda como la función en ese punto nos dé un resultado igual, lo que obtendremos será una función continua. Sin embargo, si alguno de estos tres valores es distinto, da igual que haya dos distintos o simplemente los tres distintos, con que haya uno que no sea igual, ya vamos a tener una función discontinua. Así que ahora vamos a ver con ejemplos cómo analizar esto, qué tipos de discontinuidades podemos tener y así ponemos en práctica todos estos pasos. Por aquí tenemos el primer ejemplo de función discontinua que vamos a ver hoy. Como vemos son dos trozos, el primero 2x² menos 4x, siempre que la x sea distinto de 1. Y por otro lado 2 siempre que la x sea igual a 1. Así que vamos a hacer el primer paso que era analizar el dominio de estos dos trozos de función. El primer trozo, 2x² menos 4x, vemos que es un polinomio y por lo tanto deberíamos ya saber, os voy a dejar por aquí de todas formas el vídeo en el que repasábamos cómo hacer los dominios de cada uno de los tipos distintos de función que tenemos y así lo podéis repasar por si se os olvida alguna cosilla. Pero el primero, como decía, es un polinomio, por lo tanto su dominio serían todos los números reales. En este caso no va a ser así porque lo tenemos siempre que la x sea distinto de 1. Así que lo que sabemos es que para las condiciones que me ponen aquí, este trozo de función es continuo siempre, ¿vale? Siempre que la x no sea 1, para el resto de valores la función es continua. Vamos a ver qué pasa con el otro valor. El otro valor es 2, que para hacer el dominio es exactamente igual que si fuera un polinomio, su dominio serían todos los números reales, porque lo que quiere decir es que para cualquier valor de x, todos los números reales de x, la función siempre va a valer 2. En este caso me dicen que la función vale 2 cuando la x sea 1. Vale, puede ser. Por lo tanto, el dominio por separado serían todos los números reales, no tendríamos ningún problema. Vamos a ver ahora entonces qué pasa para cuando analizamos el dominio justo en el punto en el que cambiamos de un trozo a otro, es decir, en 1. El primer paso que teníamos que hacer era hacer los límites laterales, por la izquierda y por la derecha. Por aquí tenemos apuntados los dos límites que vamos a hacer, por la izquierda y por la derecha de la función. Así que si empezamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función, tenemos que fijarnos en qué trozo de la función vamos a estar. Como veis, esta función simplemente es 1 en el que esto es igual a 1 y ese trozo es cuando la x no sea 1. Por lo tanto, ambos límites tendremos que hacerlos con este trozo de función, porque cuando yo me acerco mucho a 1
tanto por la izquierda como por la derecha, estoy aquí, porque aquí únicamente estoy cuando el valor de x es exactamente 1. Así que como he puesto aquí, estos dos límites serán exactamente iguales porque hay que hacer cuando x tiende a 1 del mismo trozo de función. Para resolver este límite lo único que tenemos que hacer es sustituir la x por este valor. Por lo tanto, 2 por 1 es 2, menos 4 por 1, que esto también es 4, nos queda 2 menos 4, que es menos 2. Por lo tanto, el primer paso y el segundo paso ya lo tenemos hecho y el resultado de ambos límites ha salido menos 2. De momento es igual. Pero recordad que el tercer paso era hacer la función justo en el punto en el que estábamos analizando. Es decir, en este caso tendremos que hacer f de 1. Y para hacer f de 1, recordad que tenemos que sustituir por 1 la x por 1, justo donde la función esté definida en 1. Es decir, en este caso aquí, porque la función vale 2 siempre que la x sea exactamente igual a 1. Por lo tanto, aquí simplemente tendremos que poner este 2 y como este trozo no depende de x, no tenemos que hacer ningún cálculo ni sustituir la x por 1. Por lo tanto, lo que vemos es que la función en 1 nos ha dado 2, mientras que la función en los dos límites nos ha dado menos 2. Así que lo que hemos obtenido es que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, pero distinto de f de 1. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que como al menos una de las cosas es distinto, la función es discontinua, es decir, presenta una discontinuidad. ¿Qué tipo de discontinuidad? Bueno, este tipo de discontinuidad se denomina evitable. Es decir, siempre que obtengamos que los límites por la derecha y por la izquierda son iguales, es decir, existe el límite, pero ese resultado es distinto de la función en ese punto, el tipo de discontinuidad que tenemos es una discontinuidad evitable. Por aquí tenemos el segundo ejemplo que vamos a ver. Como vemos, también es una función definida a trozos, con dos trozos. El primero es igual que el anterior, 2x al cuadrado menos 4x, siempre que la x sea menor o igual que 1. Esto de aquí, esta parte, la condición ya cambia. Y el segundo trozo también nos cambia completamente, en vez de un número ya es x, y esto ocurre si la x es mayor que 1. Así que como hemos hecho antes, el primer paso siempre es analizar el dominio de cada uno de los trozos por separado. La primera parte ya la hemos hecho antes, 2x al cuadrado menos 4x, si nos fijamos solo en eso sin tener en cuenta que es una función a trozos, lo que vemos es que es un polinomio que por lo tanto su dominio serían todos los números reales. Vamos a ver qué pasa con el segundo trozo, tenemos una x también, su dominio serían todos los números reales, así que eso no vamos a tener ningún problema con ello. Así que vamos a ver qué le pasa a la continuidad de la función cuando la analizamos justo en el salto de un trozo al otro, es decir, en 1. Pues los siguientes pasos recordad que eran hacer el límite tanto por la izquierda como por la derecha de la función. Para poder hacer el límite, igual que hemos hecho antes, tenemos que analizar en cuál de los dos trozos de la función voy a estar cuando me acerco por la izquierda y por la derecha. Cuando me acerco por la izquierda, voy desde los números más pequeñitos de 1. Así que ¿dónde tengo que estar? Pues en los valores menores que 1. Por lo tanto, este límite por la izquierda lo tengo que hacer en el primer trozo de función. Sin embargo, el límite por la derecha va a ser cuando me acerque a 1 desde los valores más grandes que 1. Por lo tanto, tendremos que analizar el límite en el segundo trozo de función, que es cuando la x es mayor que 1. Y ahora solo queda resolver el límite, que recordad que es sustituir la x por el número que tengamos aquí, en este caso 1. 2 por 1 al cuadrado me da 2 y 4 por 1 me da 4, así que 2 menos 4 menos 2. El segundo límite es mucho más sencillo, como hay que sustituir la x por 1, este resultado será 1. En este caso lo que hemos obtenido son 2 menos 2 y 1. Por lo tanto, si lo único que me piden es analizar la continuidad, en este caso en 1, ya no haría falta el último paso porque ya sabemos que va a ser discontinua y además también podemos saber qué tipo de discontinuidad es. En este caso, el tipo de discontinuidad que tenemos se denomina discontinuidad de salto finito. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo primero, vamos a tener una discontinuidad de salto finito
siempre que el resultado de los límites laterales sea distinto. Y nos va a dar igual lo que diera la función en ese punto concretamente. Porque lo que nos interesa es que como los límites laterales son resultados distintos, vamos a tener una discontinuidad de salto finito. Es decir, va a haber un salto de una cantidad de unidades determinada entre el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Es decir, en la función. ¿Qué salto es? Bueno, en este caso es de salto 3. ¿Por qué? Porque hay 3 unidades de diferencia entre un límite y el otro. Desde el menos 2 hasta el 1 hay 3 unidades de diferencia. Por lo tanto, podemos decir que esta discontinuidad de este ejemplo concreto es una discontinuidad de salto 3. Cuando hablamos en términos generales, si nos preguntan qué tipo de discontinuidad tiene una función cuyos límites laterales no coinciden, son distintos, la respuesta sería que sería una discontinuidad de salto finito, porque al no tener números con los cuales hacer los dos límites y poder calcular de cuánto es ese salto, la respuesta genérica sería de salto finito. En el caso de que sí que tengamos números y podamos hacer los cálculos, como en este caso, tendríamos que poner las unidades que van desde un límite hasta el otro para indicar el salto concreto de este ejercicio. Por aquí tenemos el último ejemplo que vamos a ver hoy para ver la discontinuidad que nos falta. Como vemos, también es una función definida a trozos, con 2 trozos. El primero es una fracción, 1 partido de x más 1, siempre y cuando la x sea menor que menos 1, y el segundo, x más 1, si x es mayor o igual que menos 1. Pues como siempre empezamos haciendo el dominio de cada uno de los trozos por separado. Si empezamos por el primero vemos que tiene un denominador, por lo tanto el dominio ya no va a ser todos los números reales. El dominio serán todos los números reales menos el valor que haga que este denominador sea 0. Si yo la de x la sustituyo por menos 1 más 1, 0, el dominio de esta función, si la tuviéramos aparte fuera de esta función a trozos y sin condiciones, serían todos los números reales menos el menos 1. Así que ahora vamos a fijarnos aquí a ver si eso nos interfiere o no nos interfiere. En este caso no nos importa. ¿Por qué? Porque esta función está definida siempre que la x sea más pequeña que menos 1. Así que esta x nunca va a poder ser menos 1. Y por lo tanto, para analizar la continuidad, es como si este dominio fuera de todos los números reales. Porque en nuestro caso concreto no nos interfiere, nunca va a no existir la función, puesto que esta x nunca va a poder ser menos 1 porque no está definida en ese trozo, ¿vale? Así que, si nos fijamos en el segundo trozo, vemos que es un polinomio, fuera de la función a trozo serían todos los números reales, así que no me tiene que importar nada más, simplemente que estas dos funciones por separado son continuas, así que vamos a ver qué pasa justo en el punto de menos 1, que es el salto de un trozo de función al otro. Empezamos, como siempre, analizando los límites laterales. Una vez que ya tenemos escritos los límites laterales que tenemos que hacer, tenemos que fijarnos en qué trozo de función tenemos que poner en cada límite. Cuando me acerco al menos 1 por la izquierda, me estoy acercando desde los valores más pequeños que menos 1. Por lo tanto, estaré en este primer trozo de función, ya que este primer trozo se encuentra cuando la x es menor que menos 1. Así que el primer límite sería el primer trozo. Mientras que en el caso del segundo límite, al acercarme al menos 1 por la derecha, me estoy acercando desde los valores mayores que menos 1. Por lo tanto, estaríamos en el segundo trozo, ya que es aquí donde la x es mayor que menos 1. Y ahora llega el momento de sustituir estos valores en las x. En el primer caso, si sustituimos por menos 1, vemos que aquí nos va a dar 0. Entonces vamos a tener una indeterminación. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que tenemos es que vamos a menos 1 por la izquierda. Entonces, esta indeterminación, recordad, de k partido por 0, siempre va a dar más infinito, menos infinito o que no existe. En este caso, el no existe no es una opción porque únicamente tengo que hacer el límite lateral. Estoy haciendo un límite por la izquierda. Así que el resultado será más infinito o menos infinito. Por eso únicamente analizamos los signos. En el numerador, como tenemos un 1, no hay que sustituir por nada, será positivo. Mientras que en el denominador tenemos que sustituir la x por un número muy cercano a menos 1, pero por la izquierda, es decir, más pequeño que menos 1. ¿Cómo puede ser el menos 1,1? Menos 1,1 más 1 nos va a dar algo negativo. Por lo tanto, el denominador será un menos y este resultado es más entre menos, menos,
lo que nos va a dar menos infinito. Si hacemos ahora el límite por la derecha, lo que tenemos que hacer aquí es sustituir la x por 1, 1 más 1 nos da 2 y ese sería el resultado de este otro límite. Como vemos, hemos obtenido dos límites distintos, por lo tanto ya tampoco tendría sentido hacer cuánto vale la función justo en ese punto, puesto que esto ya me está indicando que la función no va a ser continua. Así que en este caso lo que tenemos es que los dos límites laterales son distintos, pero además uno de ellos nos ha dado infinito, en este caso menos infinito. Por lo tanto, lo que tenemos es una discontinuidad de salto infinito. ¿Esto cuándo ocurre? Bueno, pues esto nos va a ocurrir siempre que uno de los dos límites sea infinito, nos da igual positivo o negativo, o que los dos sean infinito, positivo o negativo, eso nos da igual. Siempre que uno de los dos o los dos nos den infinito, positivo o negativo, lo que quiere decir es que vamos a tener una discontinuidad de salto infinito. Así que como resumen, recordaros los pasos para analizar la continuidad de una función a trozos. El primero era hacer los dominios de cada uno de los trozos por separado, después hacer el límite cuando x tiende al punto en el que tenemos que analizar la función de los dos límites por la derecha y por la izquierda, y por último analizar la función en ese punto. Si las tres cosas son iguales, lo que obtenemos es una función continua. Si alguna de las tres es distinta, ya tenemos una función discontinua, y estas discontinuidades pueden ser evitables o inevitables. Las funciones discontinuas evitables son aquellas en las que el límite por la izquierda y por la derecha nos da el mismo resultado, pero la función en ese punto nos ha dado un resultado distinto. Mientras que las funciones evitables son aquellas en las que los límites laterales nos dan cosas distintas. En el caso en el que nos den resultados distintos pero finitos, es decir, un número como resultado, tenemos una discontinuidad inevitable de salto finito. Para determinar ese salto de cuánto es, necesitamos hacer el ejercicio, ponerle números y hacer la diferencia entre un límite y el otro. Y por último, la última discontinuidad inevitable que tenemos es la de salto infinito. Y esa nos ocurre cuando al menos uno de los dos límites nos ha dado como resultado más o menos infinito. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.